Ok, bueno, nomás pediría a los que van ingresando a la sala si pueden ir silenciando sus micrófonos para no interferir, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es un enorme placer y un honor para mí moderar la mesa del día de hoy con tan distinguidos colegas, en la cual discutimos la situación en Afganistán a un año del gobierno talibán. Solamente para recordar a nuestra audiencia, un día como hoy, pero de 2021, tras capturar Kabul, los talibán anunciaron un nuevo gobierno interino y declararon a Afganistán un emirato islámico. La caída de Kabul puso un abrupto fin a la era estadounidense en Afganistán y sorprendió a muchos la rapidez del derrumbe del gobierno afgano y de las fuerzas de seguridad afganas en aquel año. De ahí la importancia de esta charla que nos convoca el día de hoy, que se titula Afganistán, Política, Sociedad y Relaciones Internacionales, en la cual se discutirá precisamente la situación política y social a un año del gobierno talibán. La mesa está conformada por un panel de expertos de lujo, conocedores del tema, y en esta ocasión nos acompaña el doctor Enrique Baltar Rodríguez de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, la maestra Cristina de Lucio Atonal de la Universidad Autónoma de Madrid y la doctora Tabinda Mahfouz Khan del Colegio de México. Sin más preámbulo, yo daría inicio a la charla y a nombre del grupo de estudios sobre Eurasia, pues les expreso a los panelistas mi profundo agradecimiento por compartirnos sus reflexiones e ideas. Bueno, únicamente le recuerdo la dinámica de la mesa. Tendrán un tiempo de 15 a 20 minutos para exponer sus reflexiones y tendríamos 20 minutos para preguntas de la audiencia. Bueno, de acuerdo con el orden, si les parece bien a todos los panelistas, iniciaríamos con la charla del doctor Enrique Baltar Rodríguez, quien nos va a hablar un poco sobre las características del gobierno talibán durante su primer año, la situación política del país y la respuesta de la comunidad internacional ante el gobierno talibán. Bueno, me permito rápidamente leer una síntesis curricular de la trayectoria del doctor Enrique. Él es doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana de 1983 a 1998. Fue profesor del Departamento de Historia General de la Universidad de La Habana y director del mismo de 1991 a 1994. Desde 1998 es profesor e investigador titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Quintana Roo, donde también desempeñó las responsabilidades de director de la División de Estudios Internacionales y Humanidades en el periodo 2004-2006 y de secretario general de la universidad durante 2006-2010. Ha dictado cursos y conferencias sobre su especialidad en diversas universidades del país, como el Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Monterrey y la Autónoma de Yucatán. Ha sido expositor en más de 80 congresos nacionales e internacionales y es autor de varios libros, artículos y capítulos sobre Asia Meridional y Medio Oriente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y durante el periodo 2011-2017 fue vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor Enrique. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer muchísimo la invitación del Grupo de Estudios sobre Eurasia a participar en este panel y tener la oportunidad de compartir la mesa con jóvenes investigadoras y profesoras que siempre me gusta mucho hacerlo porque es un constante recordatorio de que tenemos un buen relevo asegurado y que los estudios sobre estos temas que nos apasionan y que compartimos van a seguir estando asegurados en el futuro con muy buenos académicos y académicas. Si tuviera que resumir
en pocas palabras, la principal característica con la que pudiera referirme a este primer año del gobierno talibán, diría que se ha caracterizado por una relativa consolidación del régimen talibán en medio de difíciles condiciones, sobre todo para la población afgana. Y me gustaría, en primer lugar, empezar por hablar de la economía. Un ámbito extremadamente difícil en este año. Me gustaría aclarar que la economía afgana venía sufriendo un grave deterioro desde 2014, cuando se dio la gran retirada de las fuerzas internacionales de Afganistán, y como consecuencia de ello la asistencia financiera empezó a declinar progresivamente. La economía afgana depende extraordinariamente del exterior y por tanto esto llevó a que la ficción de una economía en crecimiento hasta 2014 derivado de esta asistencia internacional se derrumbara en los años siguientes. En este último año la situación se ha agravado todavía más con el cese de la ayuda internacional y el congelamiento de los bienes del gobierno afgano, es decir, del anterior gobierno afgano, del Banco Central de Afganistán, que dejó prácticamente al país sin ninguna liquidez financiera. Esto hace que la economía afgana haya padecido durante este año precisamente esta falta de liquidez para poder funcionar. Se han perdido más de 700.000 empleos durante este primer año. Más del 60% de la población afgana requiere ayuda humanitaria, está en situación de hambre aguda, de acuerdo a los parámetros de la ONU. Y según el Banco Mundial, este primer año de gobierno talibán ha representado prácticamente la pérdida de 15 años de crecimiento económico. Un dato que probablemente esté un poco exagerado, pero que no deja de indicar el grave deterioro que ha tenido la economía de Afganistán durante este primer año de gobierno. A pesar de esta situación, sin embargo, desde el punto de vista político, el régimen talibán parece lograr consolidarse. Y hay una serie de cuestiones que me gustaría destacar en este punto. Una de las reclamaciones más importantes que ha hecho la comunidad internacional al régimen talibán desde que llegaron al poder, como condición de varias que mencionaré posteriormente, para su reconocimiento o para determinada relación entre la comunidad internacional y el régimen talibán, era la de establecer un gobierno incluyente que le diera participación a las diversas fuerzas políticas de Afganistán, a los diversos grupos étnicos que componen el país y que en cierta forma resultaron gobiernos representativos de unidad nacional. Lo que hemos visto hasta ahora es absolutamente lo contrario. Hay una clara talibanización del régimen y una reestructuración de las instituciones del Estado para restablecer el Emirato Islámico de Afganistán. Algunos datos rápidamente pueden ilustrar con bastante claridad esta situación. Del gabinete provisional de 25 miembros que estableció el talibán poco después de llegar al poder, todos son figuras importantes del movimiento talibán. No hay ni un solo miembro del gabinete que sea ajeno al movimiento talibán. La inmensa mayoría son pastunes, 21 de 25, y los 3 tayikos y un uzbeco que forma parte del gobierno son viejas figuras también del talibán. De manera que en el gabinete encontramos una consolidación de este grupo en el poder. Ciertamente hay una distribución de cuotas de poder entre los grupos y facciones que componen el talibán, porque el talibán no es un movimiento homogéneo. En su interior hay grupos y facciones, pero todos forman parte del mismo movimiento. Lo mismo encontramos
en los gobiernos de las provincias. Los 34 gobernadores provinciales de Afganistán también son figuras connotadas del talibán. La inmensa mayoría son también pastunes, 27 de 34, el resto está distribuido en otros grupos étnicos, pero también con figuras que desde hace mucho tiempo forman parte del talibán y han hecho carrera política y militar dentro del movimiento. Por supuesto, no hay ninguna mujer dentro ni del gabinete, ni de los gobiernos provinciales, y prácticamente en ninguna de las estructuras políticas importantes del país. Esto ha venido de la mano con el desmontaje de los órganos establecidos de la democracia afgana. Eliminación de la Constitución, supresión del Parlamento y de prácticamente todos los órganos de representación a nivel nacional y a nivel provincial. Esto ha venido de la mano con la desaparición también de una serie de órganos que estaban ligados a este engranaje democrático que tenían determinada función dentro del mismo: la Comisión para la Supervisión de la Aplicación de la Constitución, el Departamento de Partidos Políticos, donde los partidos se inscribían para registrar su legalidad y su participación en las elecciones, por supuesto también la Comisión Electoral Independiente y también la Comisión Especial para los Derechos Humanos. Todos estos órganos han desaparecido durante este primer año. En su lugar han ido apareciendo estructuras nuevas que nos remiten a las bases de un régimen teocrático en formación. Esto lo vemos sobre todo con mucha claridad en los órganos del Poder Judicial, es decir, todo el Poder Judicial anterior ha sido desmantelado, todos los funcionarios de los tribunales provinciales y de distritos de Afganistán fueron sustituidos, y en su lugar han ido estableciéndose shuras, es decir, consejos de ulemas que son los que constituyen el nuevo poder judicial en las provincias y en los distritos, es decir, subordinados a este nuevo ministerio que también se creó para la promoción de la virtud y la prevención del vicio, que es el encargado de supervisar el establecimiento y funcionamiento de la Sharia como norma religiosa y judicial del país. De modo que en este sentido vemos a un gobierno talibán que, a contrapelo de sus promesas anteriores, de lo que se estableció en el acuerdo de Doha y de una narrativa moderada en el sentido de que las cosas van a ser distintas, ha establecido un poder muy unilateral dentro de Afganistán sobre bases que, si bien representan una moderación con respecto al talibán que conocimos en los años 90, no deja de constituir un régimen que aspira a establecer un sistema teocrático islámico en el país. La otra cuestión importante de esta reestructuración de las instituciones que quisiera mencionar, hay muchas, pero el tiempo es limitado, es la que tiene que ver con el Ejército Nacional y la Policía Nacional Afgana, que también han sido desmanteladas, es en las del antiguo régimen, y en su lugar se han creado un nuevo ejército nacional, una nueva policía, donde el componente talibán también es fundamental. Prácticamente todas las jefaturas importantes del ejército y de la policía están en manos de comandantes talibanes. El grueso de la base de estas dos instituciones también son talibanes. De hecho, la mayor parte de las fuerzas de seguridad afganas fueron desmovilizadas, solo se han conservado al personal militar técnico y especializado que el talibán no puede suplantar, por lo menos en el corto plazo, y requiere mantenerlo dentro del ejército, pero que ya para cierre del primer semestre, para junio de este año, se hablaba de que el ejército había reclutado alrededor de 130.000 efectivos. Si consideramos que los efectivos calculados del talibán
hasta antes de la toma del poder en agosto del año pasado eran de 60 a 70 mil hombres, podemos entonces, por un razonamiento aritmético elemental, considerar que hay toda una base de este nuevo ejército que o bien se ha sido reclutado dentro de bases de apoyo de la población que antiguamente no militaban directamente con el talibán, o también se ha nutrido de fuerzas de base del ejército afgano anterior que simpatizaban con el talibán o que cambiaron de bando en la última fase de este proceso. Y esta idea de la reestructuración del ejército y de la policía me conecta con el otro tema que me gustaría comentar en la mañana de hoy, que es el que tiene que ver con la seguridad. Una de las cuestiones claves y medulares de Afganistán de los últimos 40 años. Y en este sentido pudiéramos también decir que el talibán ha mostrado en este primer año una relativa capacidad para mantener el control sobre el orden interno. La resistencia que se originó en el Valle del Panjshir en los primeros momentos posteriores a la toma del poder por el talibán fue en corto tiempo desarticulada. Se mantienen los grupos, algunos grupos armados, pero sin la base que habían tenido en agosto del año pasado. Algunos analistas hablan de que estos grupos armados han proliferado. Se habla de que hay constancia de al menos unos 12 grupos armados opositores al talibán, pero independientemente de esto, la capacidad de estos grupos armados, aún si se confirmara su existencia, parece ser todavía hasta el momento actual extraordinariamente limitada. Y me baso en esto para compararlo con algunos datos que tienen que ver con indicadores de seguridad que nos muestran un escenario muy diferente. Por ejemplo, si nosotros consideramos el primer semestre del año pasado, es decir, el semestre anterior al que los talibanes llegaran al poder, en Afganistán habían ocurrido casi 12.000 incidentes de seguridad. Y de esos casi 12.000 incidentes de seguridad, más del 60% eran choques armados, es decir, choques armados directos entre la oposición y el gobierno. En lo que va de este año, es decir, de enero, bueno, de lo que va de este año no, primer semestre, de enero a junio de este año, la cantidad de incidentes de seguridad registrados ha sido de solo 2.115. Es decir, una reducción de casi el 467% en comparación con el periodo anterior. Esto nos da una idea de cómo ha disminuido el nivel de beligerancia interna. Por tanto, aún en el supuesto de que estos grupos armados puedan existir, su capacidad de desafiar al régimen todavía parece ser extraordinariamente limitada. Lo mismo sucede cuando hablamos de los choques armados dentro de estos incidentes de seguridad, de más de 6.000 incidentes armados en el primer semestre de 2021, en el semestre del 2022 apenas llegaron a 163 choques armados. Es decir, también una reducción extraordinariamente importante. Algo parecido ocurre con las operaciones de Estado Islámico en Afganistán, es decir, Estado Islámico, provincia Jorazán, como se conoce a esta rama de Estado Islámico en Afganistán, que también ha disminuido la cantidad de acciones atribuidas a este grupo en el primer semestre de 2022. De unos 129 en 2021, primer semestre de 2021, a 82 en el primer semestre de 2022. Si bien es cierto que la distribución espacial y geográfica de estos 82 incidentes es más amplia
que la que había en 2021, que estaban concentradas sobre todo en 6 provincias, y ahora estas han tenido lugar hasta en 11 provincias del país. Pero en general tenemos una situación de seguridad que pudiera parecer un poco menos grave que la que existía en el primer semestre de 2021. Otro elemento importante de este primer año, al que solo voy a mencionar, no voy a adentrarme en ello porque entiendo que mis colegas van a hacer referencia a ello, es la cuestión de los derechos humanos dentro del país y, por supuesto, el grave deterioro y retroceso que ha habido en materia de derechos humanos como consecuencia de la llegada al poder de los talibanes en agosto del año pasado y sobre todo lo que esto ha representado para las mujeres y las niñas en Afganistán. Por último, quisiera referirme a la relación con la comunidad internacional. Una relación muy controversial en la que la primera cuestión que me gustaría destacar es cómo esta versión actual del Talibán ha resultado ser mucho más hábil, mucho más experimentada y con mucha más inclinación a utilizar los recursos políticos y diplomáticos en función de sus objetivos. Es decir, el Talibán que vimos en los años 90 aislado, con poca actividad diplomática, política, que se circunscribía básicamente a las relaciones con Pakistán, no es el Talibán que hemos visto en este primer año, que ha desarrollado un activismo político y diplomático muy importante, utilizando espacios y márgenes de maniobra que le han permitido tratar de evitar el aislamiento internacional. Y básicamente hay dos elementos que han sido muy bien manejados por el Talibán desde mi punto de vista durante este primer año para conseguir este resultado. Uno es la precaria situación humanitaria del país. La comunidad internacional, cuando el Talibán llega al poder, se ve ante un dilema: aislar y castigar al Talibán y correr el riesgo de una catástrofe humanitaria en Afganistán, o buscar determinada política de acercamiento y de convivencia con este Talibán, aunque no implique un reconocimiento formal, para poder seguir enviando ayuda humanitaria a Afganistán para proteger a la población. Y esto ha sido el elemento que ha caracterizado las relaciones entre la ONU, algunos organismos internacionales y dependencias de la ONU, con el régimen talibán. Si ustedes revisan cualquier informe de la ONU, siempre verán la misma frase para referirse al Talibán: las autoridades de facto. Es decir, nadie ha reconocido formalmente al régimen talibán, pero reconocen que hay una autoridad con la que hay que negociar, sobre todo porque el no hacerlo implicaría un riesgo terrible para la población afgana. Los cálculos que se hacían cuando el Talibán llegó al poder en agosto de 2021 era que la catástrofe humanitaria de finales de año con el invierno iba a ser brutal. Si en parte este escenario no se cumplió, fue gracias a que siguieron llegando a Afganistán alrededor de $600 millones en ayuda humanitaria para tratar de reducir modestamente esta situación precaria económica a la que hacía referencia al principio de mi exposición. De hecho, la ONU ha creado un marco de referencia para Afganistán, es decir, un fondo de aproximadamente $8.000 millones, precisamente teniendo en cuenta la necesidad de seguir manteniendo este vínculo para hacer llegar asistencia a la población afgana, pero por supuesto todos sabemos que la ONU depende de los donantes, que estos $8.000 millones no salen de las bolsas de la ONU, sino que salen de las bolsas de los países donantes, y esto complica la situación porque no todos los países tienen la misma percepción del Talibán, ni comparten esta misma política de la ONU de que vale la pena seguir ayudando
a los afganos porque entienden que esto contribuye también a la consolidación del régimen talibán. Y a menos que el régimen talibán se comprometa con determinadas cuestiones de manera más tangible y concreta, pues esta ayuda no va a ser concedida. Esta, por supuesto, es la posición también de Estados Unidos, que es el principal responsable del congelamiento de los fondos del Banco Central afgano, que a menos que el talibán asuma determinados compromisos en la práctica, pues se va a mantener de esa manera. Por otro lado, encontramos una relación muy activa del talibán con toda una serie de países, también sobre la base de relaciones de facto, sin reconocimiento formal, que el propio talibán ha denominado reconocimiento silencioso. ¿Por qué razón? Porque no hay un reconocimiento formal de la autoridad de los talibanes, pero ha habido un importante intercambio diplomático, político y hasta económico con una serie de países, sobre todo del entorno afgano, que han permitido que el talibán no se vea en la situación de aislamiento que había tenido en el pasado. Me estoy refiriendo a países como Pakistán, como Irán, como Rusia, como China, como Uzbekistán, como Turquía, por supuesto, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que han mantenido durante este primer año toda una serie de contactos políticos, diplomáticos y en algunos casos hasta de intención de inversión, como el caso de China, como el caso de Turquía y Emiratos Árabes en el aeropuerto de Kabul, también de Qatar, que han permitido que el talibán pueda mantener determinadas ventanas abiertas hacia el exterior. Una ventana abierta al exterior muy importante que se abrió a partir de marzo de este año es la apertura de la oficina de la Organización de la Cooperación Islámica en Kabul y la constitución de un fondo fiduciario humanitario para Afganistán, lo que esto permite que el talibán pueda ampliar también sus relaciones con el mundo islámico. Por supuesto, todo este proceso que los talibanes han ido manejando diplomáticamente en esta estrategia de reconocimiento silencioso, se ha puesto en un impasse muy complicado con un acontecimiento, en mi opinión, que va a influir en esto, no sé qué tanto, que ocurrió a finales del mes pasado, que fue la ejecución de Ayman al-Zawahiri en Kabul por un operativo de Estados Unidos. Es decir, el líder de Al-Qaeda es ejecutado en Kabul cuando el pilar fundamental del compromiso del talibán con Estados Unidos y con los países del entorno es la no promoción del terrorismo, ni constituir una amenaza para los países vecinos. ¿Por qué todos los países del entorno del Afganistán han preferido un acercamiento silencioso de esta manera y no aislar al régimen talibán? Porque temen que Afganistán se pueda convertir en lo mismo que fue en el pasado, un centro de subversión islámica para todo el entorno. Ningún país quiere eso. No lo quiere Rusia, no lo quiere China, no lo quiere Uzbekistán, no lo quiere Irán. Incluso Pakistán, que ha sido el gran aliado del talibán históricamente, durante este año también ha tenido roces importantes y hasta choques fronterizos por el apoyo que el talibán le da al llamado talibán pakistaní, que ha reactivado sus operaciones también dentro de Pakistán y que tiene sus bases en Afganistán. Nadie quiere un Afganistán que va a ser un centro de subversión islámica. Por tanto, el hecho de que el líder de Al-Qaeda sea ejecutado en Kabul, en una de las principales zonas residenciales de la ciudad, donde vive la mayoría del liderazgo talibán actualmente, nos remite a una situación parecida a la de Bin Laden en 2011, cuando la implicación del gobierno pakistaní era clara en la presencia de Bin Laden en el país. Y esto, por supuesto, para muchos supondrá
un reforzamiento de lo que ya era una duda razonable bastante grande hasta ese momento. Es decir, ¿qué tan serio sería el compromiso del Talibán con no tener relaciones con Al-Qaeda ni promover el terrorismo? Si estas dudas eran grandes e importantes hasta hace 15 días, con los sucesos del 30 de julio, pues esto por supuesto se va a poner todavía en un plano de una mayor dimensión que puede afectar seriamente este proceso. Por supuesto, de la misma manera que esto representa un elemento simbólico de gran importancia, también debemos tener del otro lado otra cuestión que a la larga puede ser de mayor importancia, teniendo en cuenta la manera pragmática en que todas las partes han manejado esta situación durante este primer año. Y es que la presencia de al-Zawahiri en Kabul no estuvo aparejada en ningún momento con un repunte de las actividades de Al-Qaeda ni en Afganistán ni en ninguno de los países vecinos. Por tanto, no necesariamente habría que asociar la presencia de al-Zawahiri en Kabul con un reforzamiento de la relación con Al-Qaeda ni con una promoción de las actividades de Al-Qaeda en la región. Y esto tal vez a la larga puede ser un elemento que muchos países también consideren para mantener esta política de reconocimiento silencioso con el Talibán. De momento lo dejaría ahí, quedo a la disposición para las preguntas que puedan formularse posteriormente. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra a mis colegas. Muchas gracias, doctor Enrique, por sus reflexiones bastante esclarecedoras. Les recuerdo a los miembros de la sala que pueden poner en el chat sus preguntas para que al final las puedan discutir los panelistas. A continuación, siguiendo el orden de la mesa, daríamos la palabra a la maestra Cristina de Lucio Atonal.